Primera imagen. Primera imagen que vamos a definir. Esta imagen, con solo apreciar a estos seres vivos, ¿cuál es la primera diferencia que nota entre ambos? El color. Muy El bien, color. el color. Dentro de un simbolismo que se maneja a nivel global, ¿qué representa cada uno de los colores que apreciamos aquí? El blanco, la paz. El blanco, la paz. El oscuro, o perdón, Muerte. muerte. Lo negativo, lo positivo, ¿qué más? Y de manera simbólica, la paloma que representa La paz, igual. la paz. Solo que le falta su ramita de olivo. Es algo simbólico que está plasmado. ¿Ustedes saben quién ha creado la paloma de la paz en el dibujo para que se estandarice la posición en la que está? No. Es un gran artista, un pintor muy, muy famoso, que por las características apreciables, digamos, del gráfico que hizo referente a al simbolismo de la paloma de la paz, uno diría, pero ¿cómo hizo eso tan simple? Si usted googlea ahí, está con su Google, puede colocar Paloma de la Paz y coloque Pablo Picasso. Ahí va a ver cómo está el dibujo. Y en realidad hizo dos dibujos. El primer dibujo hizo sin la ramita de olivo y en el segundo hizo la ramita de olivo. ¿Y de dónde viene este simbolismo? Viene de los eventos o los fenómenos descritos en la Biblia, ya sea por el diluvio, o sea por el bautizo que tuvo Jesús. Entonces, sobre esa base es que se plantea esta característica simbólica de la paloma de la paz. Y el murciélago que representa lo oscuro, lo negativo, lo sombrío, el terror, el suspenso, lo malo. Y si nosotros tendríamos, en este ejemplo nuevamente, que categorizar a nuestros estudiantes, ¿qué estudiantes estarían representados en el grupo de la paloma y qué estudiantes en el grupo de los murciélagos? En el grupo de los murciélagos, los estudiantes complicados, se podría decir. Ya los más No siempre son complicados, malos, pero son complicados. ya los más complicados. En la paloma los menos complicaditos. Bien. O viceversa, podría ser. Los complicados podrían estar en la palomita y los no complicados con el murciélago. Características comunes. ¿Qué características comunes tienen estos dos seres vivos? Vuelan, Ambos vuelan los vuelan. dos. Que Ambos. vuelan, que tienen plumas. No, no tienen plumas los dos, El murciélago no. pero es una característica individual. Lo común sí, que vuelan. ¿Qué otra cosa en común tienen? Dos patas. Muy bien, tienen dos patas. Siguiendo esa línea de dos, ¿qué más tienen dos? Oh, sí. Dos ojos, bien, son cosas en comunes. ¿Qué más? ¿Qué más tienen dos? Dos, Dos alas. dos alas, muy bien. ¿Tienen dos corazones? No, pero tienen dos riñones. ¿No es cierto? Internamente son similares, tienen mucha similitud. ¿Ambos se alimentan? Sí. ¿En distintos horarios? Por supuesto. Una vez un licenciado hizo una categorización muy interesante en este aspecto que yo se los paso a decir porque eso como que te abre un poquito la visión.
hizo referencia, por ejemplo, a los estudiantes que trabajan, perdón, los estudiantes que estudian en el día y el murciélago, los estudiantes que lo hacen durante la noche. Entonces, estudiantes diurnos y estudiantes nocturnos. Hizo esa categorización, ¿no? Entonces, yo le comparto eso para que también tengamos una opinión más, ¿no? De cómo es que actúan estos seres vivos o cómo se puede categorizar. Bien, en estas cosas en común, ambos podrían transmitir alguna enfermedad. Sí, Sí. Sí, Si nosotros tomáramos una paloma entre las manos o tomáramos un murciélago y ellos pensarían que estamos queriendo agredirlos o algo, pueden reaccionar de manera osca, o sea, agresivos, pueden tratar de defenderse ambos. sí, por supuesto. Sí. sí, sí, claro que sí. Entonces, ambos se defienden. En este gráfico, o perdón, en esta imagen, ¿quién o qué ser vivo se ve más bonito, más bonita, más tierno? Paloma. La paloma. Muy bien. Entonces, mencionado todo lo que hemos mencionado, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, lo complicado, lo no complicado, la paloma de la paz, la tranquilidad, esto que puede ser la confusión, la irritación, la muerte, la vida, y todos esos aspectos. Y con los estudiantes igual. Pero ¿y ahora qué hacemos aquí? La paloma de la paz sigue siendo de la paz aquí. ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿dónde está nuestra categorización? ¿Quién representaría ahora, en base a la característica simbólica, el bien aquí? El Todo al murciélago. contrario, Ujú, ujú. al revés. Al revés, ¿no? O sea, sería el murciélago de la paz tendría que ser. No podría ser. Y esto que generalmente escuchan, la paloma de la paz, no de la ciudad de La Paz, sino la paloma de la paz, ¿no? Pero ¿por qué no podría ser la paloma de la paz de este color? Nosotros le ponemos una ramita de olivo y la ponemos volando, porque nosotros ya tenemos formulado un modo de que tiene que ser representado por ese color. Por eso es que hay un superhéroe, por ejemplo, acá. ¿Qué superhéroe defiende la verdad, la justicia? Busca lo bueno, no siempre lo malo, aunque es Batman. ciencia ficción. ¿Quién? Batman. Batman. ¿Y aquí qué seríamos entonces? Un Batman blanco. Quizá un metaverso podría darse, que sea un Batman. Bueno, características comunes. ¿Ambos vuelan? Sí. ¿Ambos comen? Sí. ¿Ambos son seres vivos que podrían reaccionar de manera agresiva? Sí. ¿Ambos podrían transmitir alguna enfermedad? También. ¿Quién se ve más tierno? Mire, aprecien el tamaño de este murciélago en sus manos. Mire, sus dedos. Este es el pulgar. ¿Qué tamaño es ese murciélago? Es chiquitito. Entonces, aquí, ¿quién se ve más bonito o más bonita? En este caso, el murciélago. Entonces, nosotros a veces entramos en una situación de categorización porque hay ciertos preconceptos. Entonces, a veces nosotros categorizamos de un modo y la circunstancia nos muestra otra, nos muestra otro modo. Y nosotros tenemos que estar listos para poder orientarnos y darnos cuenta de todo. Miren aquí, por ejemplo, algo en común que tienen estos seres vivos es su postura tierna en la foto y lo que nosotros podríamos determinar como un sentimiento afectivo en ambos. En su rareza,
los murciélagos se ven como que tiernitos en esta foto. Incluso parecería que sonríen. Y las palomitas también demuestran algún tipo. Entonces, ambos en ciertas circunstancias son iguales. Pues no sabemos si ellos podrían ser agresivos, si el ojito, la mirada de esta paloma es de agresividad o de algo intrigante, o por el contrario, ellos ocultan algo. La mirada que tiene este murciélago es muy incisiva. Pero bueno, hay una leyenda que se habla en México. Esta leyenda hace referencia precisamente al murciélago y se los voy a contar. Esta leyenda dice que el murciélago era un ave, conformaba el círculo de las aves en toda la Tierra. Pero resulta que el murciélago aprecia que tiene membranas en vez de plumas y que tiene pelos. Entonces, como se consideraba un ave, pero ve que no tiene nada, entonces él dice que está desnudo. Entonces va a hacer su reclamo a los cielos al Creador, sube hasta al cielo, va donde el Creador y le dice, mira, ¿por qué soy un ave y me hiciste sin plumas? A lo que le contestan y le dice, ¿y qué te impide tener plumas? Vuelve a la tierra, consigue todas las plumas que te gusten y colócatelas. El murciélago realiza esa acción. Vuela a la tierra, consigue las plumas más hermosas que puede y la leyenda dice que el murciélago cuando volaba por el cielo pintaba unos colores tan hermosos como los del arco iris cada vez que volaba y se convierte en el ave más hermosa de toda la tierra. Todas las aves lo apreciaban, todas las aves se admiraban de su belleza, de la belleza de su plumaje. Pero en determinado momento el murciélago se cansa de ser el ave más hermosa de la tierra. Ya no le es suficiente. Ahora quiere convertirse también en el ave más hermosa de los cielos. Entonces sube a los cielos donde su creador y antes de llegar empieza a perder las plumas. Rápidamente vuela en picada, trata de recolectar todas las plumas que puede y trata de colocárselas nuevamente, pero no puede. Llegando a la tierra, nota que otra vez está con membranas y con pelitos y se ve otra vez desnudo. Entonces el murciélago en esta fase lo que hace es aislarse, decide esconderse en una cueva. Se esconde en una cueva y decide no salir. Hasta ahí es bastante dura la decisión del murciélago porque decide morir, decide extinguirse. Sin embargo, el murciélago quiere escuchar qué es lo que dicen las demás aves sobre él, su desaparición, porque ya no está. Entonces lo que hace es que aumenta el tamaño de sus orejas para escuchar lo que hablan. Y como se veía y no le gustaba su cuerpo, lo que hace es reducir el tamaño de sus ojos. Reduce el tamaño de sus ojos. Y es más, le da hambre y decide salir, pero de noche, a alimentarse. Porque son muy pocas las aves que están durante la noche. Sin darse cuenta, el murciélago, con esas acciones que hizo, ya no se extinguió, ya no murió, sino que se adaptó a su nuevo modo de vida, modo de existencia. Cuando nosotros hablamos de los fundamentos psicopedagógicos dentro de los enfoques y estrategias centrados en el aprendizaje, nos referimos a los paradigmas. Tomando en cuenta los enfoques y las estrategias que se centran en todo este acontecer, tomamos en cuenta algo muy importante, la implicancia del proceso educativo. No es simplemente transmitir los conocimientos de forma pasiva o de forma creativa, sino que las situaciones, los entornos, tienen que tener una estimulación práctica, participativa y activa. Además de la motivación y la capacidad de construir un constructo de estilo por parte de los actores. Los enfoques y las estrategias tienen que trabajarse de manera cooperativa basándose en proyectos, basándose en los ciclos experienciales. Y en este tiempo todo debe centrarse en el estudiante.
porque la transformación y la capacitación y la capacidad tienen que ser activa, participativa, y esta reflexión de la construcción cognitiva del aprendizaje nos hace entender estos procesos. Dentro de estos procesos del aprendizaje, nosotros en educación superior tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos nosotros de la forma en la que trabajamos, debemos recordar lo que nosotros apreciamos. Seguramente usted apreció planta que crecen en lugares inhóspitos, paredes, piedras, cables de alta tensión, techos de vehículos, pero crecen. Este camaleón trata de adaptarse a su entorno, ya sea para comer o ya sea para camuflarse en sentido de defensa o incluso en otro tipo de actividad, pero trata de adaptarse. Este otro camaleón también se adapta al color de su entorno, en este caso, que son estas gafas. Él desconoce que se llaman gafas o qué son, pero para él es un lugar y es un medio donde debe asumir y adaptarse al color para camuflarse. Cuando hablamos en educación superior de este aspecto, hablamos de esta adaptación y de ajustarse. Ajustarse a qué y adaptarse a qué, al entorno socioeconómico y cultural. En educación superior, la adaptación constante permite la sobrevivencia. Esto es importante, la adaptación. La educación superior tiene que estar en continua adaptación y tiene que adaptarse a los medios. ¿Qué medios para adaptarse? ¿O qué tipo de capacidad? Cuando hablamos de adaptarse para sobrevivir, tomamos en cuenta la relevancia, la calidad, la sostenibilidad de un mundo que tiene una educación superior con una estrategia destinada a que a la forma. Ya. Ajá. Tendrían que dar la recetita a la alumna, ya que no hay cero dispensado. Ya. Tendría que darle receta para que compre el familiar. Y estos aspectos son las claves, pues es la clave de esta adaptación. En este tiempo está la flexibilidad, el tipo de modalidad de enseñanzas, la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías, tomando en cuenta que los aspectos del pensamiento crítico de nuestros actores, la resolución de problemas, cuál va a ser la comunicación efectiva que van a tener, el mecanismo asociativo y colaborativo en las acciones y organizaciones que van a tener los actores en su desarrollo cognitivo, los enfoques de calidad y las excelencias, los programas, la retroalimentación, la metodología, y todo esto tiene que marcarse precisamente para poder sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A todos los procesos que vengan dados en la época actual. Dice la cita que si no cambias te extingues. No cabe duda que el hombre habita en un mundo que no se detiene y está en constante cambio, en el cual debe estar dispuesto a las variaciones de la realidad y perder el miedo a encontrar formas de hacer las cosas. Y esto es lo importante, pues fórmulas y técnicas que anteriormente se utilizaban ya no dan los mismos resultados. Ya no dan los mismos resultados. En la actualidad no solo sobreviven los más fuertes, hay que ser más ágiles, más creativos, más visionarios y no caer en juego de la mente como la depresión o la desesperación. La época actual en educación superior trae consigo procesos complejos. Estos procesos complejos, estos procesos complejos en educación superior, van marcados por una cantidad de conceptos que se van a convertir en una idea. Y los procesos complejos y la generación de conocimiento se trabajan dentro de tres aspectos muy importantes. El primero es la globalización. Cuando hablamos de la globalización y hablamos de la globalización en educación, tenemos que tomar en cuenta que este tipo de desafíos, este tipo de adaptabilidad que se debe manejar dentro del aspecto global de educación, nos lleva a un entorno muy, no problemático, pero muy complejo. Si bien la educación a nivel mundial en algunas regiones está equilibrada,
nosotros aún no hemos llegado a cubrir los requerimientos para entrar en la globalización de la educación. Nosotros, hablando de un aspecto internacional o transnacional o dentro de contextos internacionales, hablando de educación, tenemos que entender que culturalmente, con la inclusión de contenidos, con la enseñanza, con los métodos, con el uso de tecnologías, aún no estamos dentro de lo que debería ser la globalización. Hablar de una educación 4.0, casi entrando a 5.0, la educación debería tener un manejo digitalizado, una educación tecnológica superior. El aprendizaje lineal no debería ser solamente lineal, sino que debería manejarse ya en mayor cantidad la virtualidad, el uso de las ANNL, el uso de tecnologías nuevas, los cambios, los programas educativos, todo un arsenal. Este arsenal hace que exista una diversidad educativa en el ámbito estudiantil. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no llegamos a eso. ¿Algún día llegaremos? Sí. ¿Estamos en camino? Sí. En estos 3 años pasados, casi 4 años ya, la educación ha sufrido un salto muy acelerado en cuanto al desarrollo y la aplicación de tecnologías para la enseñanza-aprendizaje en los grados de escolaridad y de educación superior. En la escolaridad y en grado superior se implementaron las nuevas tecnologías, los smartphones, las tabletas, las computadoras, para poder realizar una enseñanza-aprendizaje a distancia de manera virtual. Pero el salto ha sido tan repentino que la actualización ha tardado. No estábamos listos nosotros para poder trabajar. Muchas regiones de nuestro entorno, muchas regiones, no contaban con los recursos. Entonces, ¿qué hizo la educación superior? Adaptarse al entorno socioeconómico cultural. En la escolaridad, muchos de los estudiantes no contaba cada uno con un smartphone. Tenían que turnarse. Se turnaban los días. Un día pasaba uno, otro día pasaba otro, si es que tenían hermanos. O en el trabajo tenía que ser compartido y la entrega de trabajos tenía que ser dividida. O pasaba una materia, la otra materia no. Y en las regiones que estaban más alejadas, se tuvieron que implementar el uso de las radios, el uso de laptops para poder llevar los videos o las clases virtuales o incluso los medios de televisión. Entonces, la comunicación y el uso de las TIC en las regiones y también en las áreas cercanas a las instituciones de educación superior tenían un déficit de tecnología. Es más, incluso nosotros en este tiempo estamos todavía con cierto tipo de retraso. ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿De qué año es su smartphone? El mío, por ejemplo, yo tengo uno que no sé cómo se actualiza, pero se está adaptando. Por el año de creación que tiene, ya no debería recibir aplicaciones. Hay aplicaciones que no. Entonces, la exigencia al financiamiento que tiene que haber en cuanto al proceso complejo y el conocimiento es muy amplio, hablando en globalización. Y el proceso complejo en educación está dado también por la tecnología compleja. Con tecnología compleja no me voy a referir al manejo de las aplicaciones. No, una aplicación, el manejo que tiene puede ser muy complejo para algunos o puede ser muy intuitivo para otros. No me refiero a eso, me refiero a la tecnología como tal. Si usted tiene su smartphone y usted aprecia su smartphone, usted va a entender que es una TIC que se utiliza para educación. Pero es una tecnología compleja porque en el interior tiene muchos transistores, muchos circuitos, tiene batería, tiene eh, opciones, tiene cámara, tiene radios, o sea, es una complejidad. Es un material muy complejo. La generación de conocimiento tiene que entender esta complejidad, no solamente desde el punto de vista superficial, sino desde el punto de vista interno, profundo del desarrollo.
En la época actual, el desarrollo de la educación dentro de estos fundamentos nos marca cierto tipo de calidad, cierto tipo de evaluación, en la que uno tiene que aprender a construir un propio saber. Pero surge algo importante aquí y algo que llama la atención. Quiero que usted se dé cuenta más adelante. Si estamos hablando de una época actual, no deberían tomarse en cuenta, digamos, falencias, confusiones o aspectos negativos pasados, porque debería ir todo hacia adelante en mejora. En ese sentido, en esta época actual, por estos procesos complejos, especialmente en la generación de conocimiento, el desarrollo científico está distanciado del desarrollo lógico. Y esa es una característica observable. Y ustedes van a entender por qué. Tomen en cuenta eso. Época actual, distanciamiento en ambos desarrollos. Hay que construir un conocimiento nuevo. Eso es el cambio. ¿Cómo se va a construir este conocimiento? Cada uno de los actores, cada uno de sus actores va a conformar una idea. ¿Cómo conforme esa idea? ¿Con qué mecanismo? ¿Qué medios? Eso es individual, es autónomo de cada actor. Y en base a eso nosotros tenemos que tener la capacidad en todas las carreras de buscar nuevas maneras de qué, descentralizar todo en el saber productivo. El propio saber tiene que tener una productividad y eso se debe centralizar en los estudiantes, en los actores. Debemos generar nuevos conocimientos para que luego sean utilizados en situaciones concretas. Cada uno de los actores genera conocimientos nuevos, ideas nuevas, que tiene que orientarse dónde se van a utilizar y cómo se van a utilizar. Y este tipo de cambio, esta construcción del conocimiento, marca dos aspectos. Primero, los antecedentes que son para el cambio, que van a ser negativos, y aquellos que van a ser positivos. Dentro de los negativos, muchos de los modelos actuales de enseñanza no responden al momento. Muchos de los actores consideran la información como obsoleta. Muchos consideran los métodos como obsoletos. Y en base a eso dicen que adquirir habilidades es como para resolver problemas caducos, que ya no se deberían utilizar las habilidades. Entonces eso hace que exista una falta de calidad y pertinencia en cuanto a la resolución de los problemas. Leo esta cita de Charles Darwin. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, que se adaptan mejor. Dicho esto, vamos a ver y vamos a analizar lo siguiente. A ver, dentro del aula, ¿usted qué considera que ya es algo obsoleto? ¿Qué información, qué método, qué herramienta ya es obsoleta dentro del aula? ¿Cuál cree usted? O agrandemos un poco más el universo dentro de todo lo que es la educación que cree que ya está en desuso. ¿Qué elemento cree que ya está en desuso? ¿O qué metodología? Pizarras con tiza, ya. Papelógrafos, sí.
¿Qué más? ¿Qué más? El método conductista. Bien. Muy bien, licenciada Rojas. Las transparencias, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cree que ya no se usa? ¿Qué artefacto? Transparencias y ya, las transparencias ya se tomarían como que están obsoletas. ¿Qué más? Castigos físicos. Muy bien. Y nos quedamos en silencio. Muy bien. Cambiamos entonces paradigma. Ya. Aquí usted puede apreciar una retroproyectora. Esta retroproyectora está tomada, considerada por la mayoría de los actores, la mayoría de las entidades como obsoleta. Esta retroproyectora tenía un mecanismo en el cual o con el cual se podían impartir las clases. Las clases eran impartidas precisamente con esto que se llamaban transparencias. Las transparencias eran unas hojas de acetato, de materiales acetato, que son parecidos a las láminas con las que se plastifican algunos carnets. Estas láminas de acetato tienen otro gramaje, están especialmente diseñadas para poder soportar calor. Para aquellos que no conocen la retroproyectora y para aquellos que están recordando que era la retroproyectora tenía una lámpara. No voy a pedir más participación, lo voy a hacer directo, voy a cambiar el paradigma de explicación. Entonces, acá tenemos una lámpara y esta lámpara generaba calor. La luz salía a través de esta pantalla, que era un plástico o era un vidrio que tenía unas ranuras que podían equilibrar la intensidad de luz que salía hacia la lupa y por ende hacia el espejo. Este brazo tiene un tornillo que permite que esto suba y baje para darle foco cuando se proyectaba la pared. Comentaban que antes, cuando aparecieron las transparencias, Se le apagó el micrófono, Lick.
Y comentaban que estas transparencias tenían un mecanismo para poder utilizarlas. Utilizaban marcadores indelebles, marcadores con alcohol, a base de alcohol, que fijaban la tinta en las transparencias. Como nosotros ya conocemos las características del diagnóstico del aula, que son la evaluación, intervención y seguimiento, y conocemos también las características de un aprendizaje, que es el proceso activo constante mediante el cual una persona adquiere conocimientos, habilidades y valores. La estructura misma del proceso de enseñanza y el proceso de exposición que se tenía por parte del actor o por parte del docente con este aparato, marcaba un conocimiento. El conocimiento era dado precisamente por los conceptos que se tenían que aplicar y se generaban habilidades. Las habilidades para la síntesis de la información que se debería colocar acá, la habilidad incluso de plasmar cierto tipo de dibujos que se podían realizar. A medida que avanzaba la tecnología, ya se podía imprimir en estas hojas. Pero del mismo modo, cada impresión tenía que tener un resumen. Por tanto, las habilidades que tenía que tener el actor para realizar la actividad expositiva era que tenía que tener la habilidad de síntesis, la habilidad de hacer los resúmenes. Y también enseñaban valores. Los valores que enseñaba era precisamente que este artefacto no estaba en un curso o no estaba en el aula como un elemento fijo, sino que tenía que llevarse a una oficina o debía llevarse a un depósito. Sin embargo, la manipulación de este artefacto tenía que hacerse con mucho cuidado, pues el foco caliente podía quemarse, entonces había que esperar que enfríe. Del mismo modo, había que limpiar este lente y había que limpiar la lupa porque tenía unas franelas para poder limpiarlo. Y todo esto uno dice, ¿y para qué? Bueno, en el tiempo en el que estaba vigente esto era el TIC. Es como que usted me dijera, pero ¿y para qué entonces utilizamos laptop? La laptop podíamos tirarla a la mesa. No. El mismo cuidado que hay con los equipos, el mismo cuidado se tiene con esto hasta la actualidad. Entonces, el valor que se tenía era de responsabilidad. También había un valor que era el valor de la amabilidad, porque los actores se brindaban a traer, a recoger del lugar la retroproyectora y cuidarla, se hacían responsables del cuidado de la misma. Entonces llevaban y traían este artefacto. Está tomado como un elemento obsoleto. Sin embargo, en las regiones, especialmente en la escolaridad, todavía se utiliza porque a veces es el único medio y el único recurso que tiene. Me refiero a regiones donde están muy alejados. Y usted diría, bueno, es ahí donde se utiliza. Pero le comento que hay instituciones de educación superior en la actualidad, 2024, esta semana, si quiere, que utilizan esto como el material principal. Las carreras que utilizan, por ejemplo, mapeos geológicos satelitales, utilizan transparencias. Aquellos que estudian para ser pilotos o están en el área de ser pilotos utilizan transparencias. Las instituciones técnicas superiores que manejan la construcción de mecánica automotriz o electrónica utilizan estos acetatos, porque en base a eso realizan los circuitos y acetato tras acetato van formando cómo va a ser y cómo se va a presentar cada circuito electrónico. Entonces, decir que es un elemento obsoleto no es, porque se utiliza. ¿Por qué le enseño y por qué le muestro esto? Porque puede resultar que usted en algún momento, si nunca ha visto este artefacto, con lo que yo le estoy mostrando, por lo menos tenga el conocimiento de qué es. Quizá usted llegue a una institución de educación superior y le digan, mire, aquí está el aula, nosotros trabajamos y el único que tenemos, porque la infraestructura no da para más, nuestra economía está mal y lo único que tenemos es esto. La clase se puede impartir con este artefacto. Ahí surgirá la idea de decir, no, están atrasados, va a disculpar, mire, yo estoy muy actualizado, yo no sabía que esta institución estaba todavía en la era medieval, no, va a disculpar, pensé que el trabajo era más serio.
Me retiro, va a disculpar, no, yo no trabajo con estos objetos. No, estamos hablando de que uno tiene que tener la capacidad de adaptabilidad, tiene que ajustarse, adaptarse, y la educación superior se tiene que adaptar a esto. Otro de los elementos es la máquina de escribir. La máquina de escribir que aparentemente está en desuso, pero se utiliza incluso en lugares donde hay entidades que necesitan formularios. Estas entidades que necesitan formularios tienen personas en el exterior que están leyendo estos formularios en base a la máquina de escribir. En el área de salud, muchas instituciones de salud continúan trabajando en máquinas de escribir. Es más, a los actores, a sus estudiantes, a los internos, los hacen trabajar y hacen trabajar en máquina de escribir. En las carreras de abogacía, sí, hay instituciones de educación superior que también le solicitan el trabajo en máquina de escribir. ¿Por qué razón? Porque aprenden a no equivocarse al escribir los memoriales o al escribir todo lo que tienen que hacer. Les evita que se equivoquen, practican. Sin embargo, la máquina de escribir aparece en el 2022. En el 2022 aparece un 4 de noviembre en una protesta realizada por este actor. Esta protesta por este actor que le prohibieron llevar su auto. Esta es una región del extranjero, como ustedes pueden apreciar. Aquí el actor debe tener aproximadamente unos 20, 21 años. Entonces quiere decir que en los años 2010, 2015, seguramente le hablaron de la máquina de escribir. Por tanto, la vigencia de la máquina de escribir en ese tiempo está. Esta máquina de escribir, aquellos que han conocido y aquellos que han practicado y han trabajado con la máquina de escribir, tenía muchas capacidades y muchas habilidades. En la hoja se podían hacer bordes. Sí, se podían hacer bordes. Se realizaban los bordes con letras, con números, con signos, pero era meticulosamente. Tiqui, 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 y cada fila para los bordes siguientes. Entonces era una habilidad porque había que crear, uno tenía que ser creativo en los bordes. Esta creatividad no solamente surgía para una buena presentación, sino que se mostraba la dedicación que había tenido el actor, porque hacer esa cantidad de bordes, intente hacer usted bordes en Word, solamente con números y símbolos. Va a tomar su tiempo. Y en una máquina de escribir tomaba más tiempo. Generalmente pregunto dónde está el enter, pero se los muestro. El enter está aquí. El enter del teclado era esta palanca. Esta palanca era el enter del teclado. Se recorría la palanca y bueno, esto ocurría así. En la actualidad, la máquina de escribir no quiere extinguirse, por tanto necesita adaptarse. Esta adaptación la hace con este prototipo de máquina de escribir, la máquina de escribir del... No es publicidad, pero esta máquina de escribir tiene conexión a Wi-Fi, se puede imprimir y todo va almacenándolo en esta pantallita o en un disco duro que tiene por dentro. Y se va adaptando. Muchos de los elementos, como el Walkman, como el Betamax, el VHS, la Sumatic, tenían información documentada, documentales filmados, documentales grabados, audios o audiolibros que se presentaban en los cassettes. Para aquellos que no conocen los cassettes, aquí en la pantalla voy a mostrarles, y para aquellos que conocen van a recordar que estos son los cassettes. El cassette es este, ¿no es cierto? Y este cassette tiene una cinta que a veces se enredaba y la cinta se salía. Vamos a sacar esta cinta. Se salía así la cinta. No, tiene dos lados. Cara A y cara B. Dos lados. En los Walkman generalmente se grababa la información aquí, se grababa música y se grababa mucha información. Esto tenía capacidad de 1 hora, media hora por lado. Y había otros cassettes que tenían un poco más de cinta, de esta cinta, que iban al cabezal. En la actualidad, ¿el Walkman está como un artefacto obsoleto? Sí. Pero la cultura old money, que se llama como old money,
está trayendo otra vez nuevamente el Walkman. Y lo está trayendo en el sentido de que se puede volver a trabajar ya como algo estilizado. Entonces, si tiene su Walkman, hágale cambiar la liga que tiene y que funcione y puede volver a utilizar. Los Sega o las plataformas de juego también tenían documentales y son artefactos CITIC modernos. Lo mismo con los MIDI discs. Los MIDI discs son elementos que quedaron ahí, fueron novedad y no avanzaron más. Y algo que fue muy moderno, es el CD. Este CD marcaba lo siguiente. Aquí se almacenaba la información. Esta información de este CD que se fue adaptando y se convirtió en DVD, se convirtió en DVD regrabable y se convirtió en Blu-ray y quedó en Blu-ray. Blu-ray para almacenar bastante información, que se utiliza ahora la mayor parte para los juegos. Y los CDs se utilizan para áreas de salud, para las tomografías, para las ecografías, y en la abogacía se utiliza para enviar información de las audiencias o los informes que tienen que no se pueden modificar para evitar que se modifique. En las tesis también les piden, pero para otro uso, para utilización, por ejemplo, de lo que fue creado, ya no se utiliza. Está casi como obsoleto, porque también había videos, había documentales. Sí se ven películas todavía en DVD, no se ven ya en CD porque el CD quedó obsoleto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un elemento ya es obsoleto? O que está quedando obsoleto porque está quedando en desuso, siendo que es moderno el CD. Ahora sí les pregunto, cambiamos paradigma. ¿Cuántos de ustedes están trabajando con laptop en este momento? Quiero que se fijen en su laptop y se fijen si al lado derecho o al lado izquierdo están con su quemador de CD o si su laptop tiene lector de CD. ¿Tiene? No, ya no. No. Ya no hay, ¿no es cierto? Aquellos que tienen su laptop y tal vez encuentren un botoncito al lado derecho, ese es el lector de CD. Le dan un pinchazo y sale. No hay, ¿no es cierto? No hay. Por tanto, No, ya no. si no hay, quiere decir que no se usa. O sea que la laptop no la va a utilizar. Sí hay un gadget externo que permite conectar a un lector de CD. Pero le pregunto a usted, ¿dónde ha guardado entonces la información si no ha guardado en un CD? ¿En un flash como este? Una memoria externa. ¿O En una memoria un extraíble, una USB. USB este? Y eso, hasta estos ya están obsoletos. ¿Dónde guarda la información ahora? Sus En la documentos, sus nube. archivos. En En la, la memoria RAM. en la memoria RAM sí también se almacena, pero de manera digital todo se va a la nube. Usted almacena en el Drive, es algo En el como, Drive, sí. está en el Drive, está en lo virtual, está en algún servidor de algún lado, pero ya no está, ni siquiera en el pendrive, excepto que sea información que usted tenga que llevar. Lo mismo, se imagina que usted lleve su laptop a una región o le inviten a una conferencia o que usted tenga que impartir algo y le digan, bueno, muy bien, ¿dónde está su computadora? Está aquí, bien, tenemos este CD y este DVD. Aquí está la información que va a compartir. Y ustedes, oh, pero mi computadora no tiene lector. No hay, ¿qué hacemos? Entonces, adaptarnos. ¿Y cómo nos adaptamos? Precisamente nos adaptamos en esa situación a lo que se plantea y lo que se ve. Bien, entonces, nosotros podemos entender y ver lo siguiente. Como todo se almacena en la nube, todo está almacenado en la nube, en este aspecto nosotros vemos lo siguiente. Vamos a hablar de la escuela tradicional.
Ah, antes de entrar a esto, les voy a mostrar algo. ¿Qué se llama esto? Si alguien recuerda. A ver, ¿qué es esto? No, Disquete. disquete. Es que Un disquete. Y este es HD. Este disquete, que es HD, tenía la capacidad de almacenar 1.4 megas. ¿Se imagina? O sea que una foto de su smartphone actual entra aquí. Una sola foto en alta calidad. Eso también quedó obsoleto. Ahí es donde apareció el CD. Bien. Aquí entonces nosotros vamos a entender lo que habla la escuela tradicional. ¿Cómo era la escuela tradicional de antes? De antes. La escuela tradicional tenía un recurso por excelencia que era el libro. En la escuela tradicional los contenidos venían en tomos o enciclopedias, que era información acumulativa, era información fragmentada, que debería marcar un buen contexto disciplinario en cuanto al orden rígido que tenía que tener. En la escuela tradicional, el alumno debería escuchar atentamente las explicaciones, debería realizar los ejercicios que se les indica, debería estudiar casi memorizando, tenía que repasar constantemente las lecciones y al final tenía que reproducir lo más fielmente posible el concepto o el tema en el examen, ya sea escrito o sea oral. Si la respuesta era escrita, no interesaba si había copia o no, o si se descubría la copia o no. Lo importante era que el resultado final sea lo más fielmente posible. En la escuela tradicional, el alumno tenía que ser formado en base a la información fundamental de la cultura vigente de la época. En la escuela tradicional, el alumno, o perdón, de el alumno, no se tenía en cuenta sus intereses, sus ideas previas o sus motivaciones. En la escuela tradicional, el profesor o al profesorado se le pedía que tenga una metodología basada en estos aspectos. Un buen dominio de los temas vigentes de la época, una muy buena exposición, un muy buen porte, una muy buena oratoria, debería llevar el tema lo más ordenado posible y lo más claro posible. Y además en la metodología estaban los conocimientos de disciplina mediante la conducta, es decir, conocimientos disciplinarios conductuales. En la escuela tradicional, la característica fundamental de la escuela tradicional era su obsesión, la obsesión por los contenidos de la enseñanza. Y en la escuela tradicional surge un problema. ¿Cuál es el problema principal? Y vamos a ver si se dan cuenta. Estamos hablando de una época anterior. El problema principal es que el desarrollo lógico está distante del desarrollo científico, o el conocimiento lógico está distante del conocimiento científico. En otras palabras, lo que mencionaba, el desarrollo científico está distante del desarrollo lógico. Eso en la escuela tradicional. Ese fue el problema principal que hubo. El proyecto principal de educación de la UNESCO para América Latina es una propuesta y es un proyecto que tiene muchas recomendaciones para que nosotros podamos trabajar en América Latina, cómo desarrollar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene muchas recomendaciones. En este tiempo y para lo que nosotros estamos llevando, y para lo que nosotros estamos retroalimentando y estamos observando, hemos tomado en cuenta dos recomendaciones. La primera es la recomendación número 6.
La recomendación número 6 dice que se debe dar máxima prioridad a las competencias básicas. Además nos dice que debemos acceder ¿a qué? A la cultura, a la información y a la tecnología. ¿Cómo vamos a hacer que acceda el actor a esto? Aprendiendo. El paradigma actual es aprender a aprender. Una vez que aprende el actor, se busca que tenga un equilibrio personal, una interacción social y un desarrollo cognitivo que le va a permitir el paradigma, aprender a aprender. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Que el actor puede interpretar, puede organizar, puede analizar y puede utilizar la información. Pues la recomendación número 6 que voy a preguntarles, cuando les diga, ¿qué dice la recomendación número 6? Usted dígame, dar máxima prioridad a las competencias básicas. Y si yo le digo, ¿y cuál es el acceso a la cultura, a la información y a la tecnología que le va a permitir establecer el desarrollo cognitivo al actor? Usted me va a decir, el aprender a aprender. ¿Cuáles son las competencias básicas? Las competencias básicas son estas 8. Por lo general siempre se trabaja incluso en el área de la escolaridad, especialmente la comunicación y la lingüística, la matemática, el área social, el área ciudadana y la autonomía y la iniciativa personal, que también conocemos como lenguaje, matemáticas sociales y la autonomía de iniciativa personal, el desarrollo personal. Como debemos dar máxima prioridad a las competencias, entonces añadimos el conocimiento e interacción en el mundo físico con el mundo físico, el tratamiento de la información y competencia digital, el manejo de la cultura, el manejo del arte y sobre todo el aprender a aprender. Estas son las 8 competencias básicas a las que debemos dar prioridad. La recomendación número 8. La recomendación número 8 dice que debemos transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al transformar los procesos, nosotros hacemos que los actores puedan construir su aprendizaje. Ese aprendizaje va a ser de calidad por la construcción propia que hacen ellos. Y como centramos los procesos en el estudiante, utilizamos nuevas estrategias. Y una de esas nuevas estrategias es el aprendizaje cooperativo o colaborativo. ¿Y qué es el aprendizaje cooperativo? No solamente es decir, es que coopera, pero ¿cómo coopera? Para comprender qué es un aprendizaje cooperativo, nosotros tenemos que entender las 8 características que lo conforman, marcadas en estos conceptos y estas teorías. La psicología humanista, las inteligencias múltiples, la teoría sociocultural, la teoría genética, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por observación, la taxonomía de Bloom y la teoría de interdependencia positiva de Johnson. Estas 8 características del aprendizaje cooperativo nos enseñan a nosotros y nos permiten comprender cómo es que tenemos que trabajar. En el desarrollo de esta unidad, nosotros vamos a hacer y vamos a transformar nuestro proceso conociendo la psicología humanista, las inteligencias múltiples, la teoría sociocultural, el aprendizaje significativo y el aprendizaje por observación. Nosotros vamos a hacer énfasis en estas 5 características del aprendizaje cooperativo. Cada región tiene una necesidad y esta necesidad busca una solución. La solución a la que se tiene que enfrentar el actor es precisamente el motivo por el que escoge una institución de educación superior. Porque las instituciones de educación superior promueven el desarrollo y la operación de proyectos. Es decir, le dan al actor la capacidad para aprender a lo largo de su vida. Y en este tiempo el aprendizaje colaborativo marca mejor las trayectorias y la formación de los actores.
Cada método de proyecto es lo que nosotros tenemos que mostrar a nuestros actores y tenemos que mostrar cómo es el funcionamiento de cada uno. Nosotros siempre debemos trabajar en este aspecto como método de proyecto. Informarse, planificar, decidir, realizar, controlar y valorar. ¿Cómo vamos a enseñarles eso a nuestros actores? Porque nosotros vamos a promover en cada avance, en cada actividad, en cada trabajo, este tipo de método de proyecto. ¿El método de proyecto para qué sirve? Es una estrategia. Porque esta estrategia involucra a los actores en sus proyectos de investigación, en el aprendizaje activo, en su enfoque activo, porque le permite crear ya sea conceptos teóricos, le permite crear contextos reales, contextos simulados que nos van a orientar a una resolución del problema. La contextualización de este método en este tiempo va a crear una necesidad específica. A la pregunta de investigación, una respuesta, pero que va a tener una identificación y una definición de un problema real basada en una solución innovadora que busca las necesidades específicas. ¿Se va a fomentar la cooperación o la colaboración? Sí. ¿Con quién? Con los docentes, con algunos profesionales que trabajen sobre el área. Y permite que los actores puedan compartir las habilidades que tienen o las habilidades que han ido gestando durante esa investigación. Promueven el desarrollo de estas habilidades. Luego, esas habilidades y ese proceso lo van a aplicar, le van a dar la evaluación integral necesaria y eso va a crear en ellos una autonomía y una responsabilidad propia en este método de proyecto. Por eso es que es como lo que se hace continuamente, pero es que nosotros tenemos que detallarlo de ese modo. Informarse, planificar, decidir, realizar, controlar y valorar. Hormigueros. Dos hormigueros. ¿Me dice si es de la misma región o están en distintas regiones? En distintas regiones, Lice. Distintas regiones. Una tiene vegetación, otra parece que es un poco más árido. Un hormiguero tiene un personaje, bueno, no lo llamaré personaje. ¿Quién comanda el hormiguero? La hormiga reina. La hormiga reina, que tiene a las hijas y hay una jerarquía. Están los soldados, están las obreras, están las granjeras, están las larvas, etc. Entonces hay una jerarquía en las hormigas. No, en el chat dice no, que no es cierto. Bueno, entonces, un hormiguero tiene una estructura interna que nosotros no la podemos ver. Nosotros solamente vemos el orificio de entrada. Entonces, esto lo voy a llevar a educación del mismo modo que he hecho con los otros gráficos. Cada una de las hormigas, usted ha visto que saca una de estas bolitas. Hay un esfuerzo en la creación de esa bolita. Cada hormiga saca la bolita y la deposita generalmente en el borde. Cada bolita luego va cayendo. Es por eso que tiene esta forma como de embudo. Es una forma de embudo cuando está ordenada. Planteándolo desde el punto de vista educativo. Voy a hacer referencia a esto. Cada bolita es un concepto, es una teoría, es una investigación, es un libro, es un conocimiento. Cada una de las bolitas que está aquí. Todas las bolitas que están cerca de la entrada y la entrada va a representar el cerebro del estudiante, ¿ya? Es la entrada al cerebro del estudiante. Todo lo que está cerca a la entrada es lo actual y todo lo que está por fuera es lo que se considera ya como obsoleto o pasado, ¿ya? Hasta ahí se entiende, ¿verdad?
todo lo actual y todo lo pasado. Quiero que se fijen esta bolita de aquí. Esta bolita está lejos, por tanto se consideraría como obsoleto, ¿verdad? Porque no está en el hormiguero. ¿Qué pasa si yo traigo esta bolita acá? Yo la levanto, es un concepto antiguo y lo traigo acá. ¿En qué se convierte? En conocimiento actual. Muy bien, pero vámonos a la base, está bien. En realidad no se vuelve un conocimiento actual, sino que sé. Uno es parte de un todo. Ya, Que se actualiza. muy bien, A licenciado. recordar, tal vez. Sí, se actualiza. Es un conocimiento que se va a actualizar. Pues un conocimiento base que va a actualizar al resto. Le pregunto, si esta bolita viene aquí, ¿interrumpe la entrada? ¿Obstruye la entrada? No, ¿no es cierto? No No. obstruye la entrada. No obstruye la entrada. No. Vean esta piedra. Esta piedra no la formó la hormiga. Pero ¿qué pasaría si yo traigo esta piedra y la coloco aquí? ¿Me obstruye la entrada? Sí. Y no forma parte del hormiguero. Y estamos hablando que todo esto es conocimiento, conceptos y demás. Y esto también llega a ser un concepto, que no lo creó la hormiga, pero que obstruye la entrada. ¿A qué? A todos los conceptos que pueden ser actuales o los conceptos que se han actualizado. Visto desde el punto de vista del actor y de estudiantes, ¿quién cree que tiene la potestad de retirar esta piedra de aquí? La hormiga. ¿Cuál hormiga? La reina en este caso. Y en Ya. el caso de nosotros sería el docente porque no coadyuva al conocimiento. Muy bien, licenciado Condón. Excelente. Sí. Y muchos que están en el chat del mismo modo igual. Y aquellos que hablaron en la cámara igual. El docente. El docente es el que tiene que tener la capacidad de decir, bueno, este conocimiento no es parte de los conocimientos. ¿Es un conocimiento o es una opinión? Se retira. Ahora viene algo interesante. Generalmente un hormiguero, cuando está en el camino o está al paso de un pie, el pie pasa y lo aplasta o lo desordena, así como en este gráfico. Todo está desordenado, no hay una conformación de algo. Aparentemente hay que reconstruir todo esto. ¿Quién da la orden a las hormigas para que se reordenen? ¿Quién comanda el hormiguero? La hormiga reina. La hormiga reina. Entonces, ¿quién va a dar la orden para que se vuelva a reordenar o destapar el hormiguero? La reina. La reina. Y en el caso de los actores, si el conocimiento se desordena, ¿quién va a ordenar? El docente. El El docente. docente Conjuntamente, ¿quién? Con los estudiantes. con los estudiantes. Excelente. Ahí es donde se ve el aprendizaje cooperativo. Pero vamos más allá. Cuando hablábamos de las necesidades de una región, en este caso el país, tomamos en cuenta los hábitos y las habilidades de estudio de cada uno de los actores. Es aquí que nosotros como docentes debemos trabajar con un uso eficiente de algo que se tiene que utilizar. ¿Cuál es la abreviación de esto?
tecnologías de información y comunicación. Las TIC. Las TIC. El docente tiene que tener un uso eficiente de las nuevas TICs, porque con eso hay una presencia activa en el estudiante. ¿Para qué? Para que el tiempo de aprendizaje del actor sea guiado y sea guiado con las innovaciones que hay. Esto le va a permitir al pilar fundamental trabajar en su actor en base a las características que tiene en esta actualidad, para que sea más independiente, pero también para que trabaje en equipo. Y esto es lo que se está dejando a un lado, el trabajo en equipo. Hay que considerar ciertos aspectos. Un estudiante se mueve en un mundo que cada vez es más complejo y más cambiante. Cada día, cada mes, cada año cambia constantemente. No solo es adquirir destrezas básicas, ni un conjunto determinado y finito de saberes. No. En la actualidad, nosotros tenemos que transmitir y hacer transferencia de la información que hemos sacado de la experiencia de los éxitos y fracasos, para que ellos puedan resolver los retos que se vienen precisamente por esta complejidad y por este cambio. Esa experiencia que nosotros les vamos a brindar les va a permitir a ellos poder adaptarse. Si les damos una destreza o les hacemos adquirir una información finita, no se van a poder adaptar. Por tanto, consideramos las articulaciones. ¿Qué articulación? Que el actor tiene que trabajar dentro de un contexto sociocultural determinado, el área donde va a trabajar como profesional de la región, de la necesidad que está viéndose en su localidad. Se va a generar una construcción de identidad personal y una construcción de identidad nacional en base a una organización interna del conocimiento, que está transformado precisamente por la incorporación de alternativas innovadoras. Esta incorporación de alternativas innovadoras le va a permitir al actor articularse dentro de la comunidad y el mercado laboral en este caso. Los paradigmas en psicopedagogía, en psicología de la educación y el proceso de aprendizaje. Paradigmas. En paradigmas vamos a entrar a esto. Un paradigma, y ustedes van a entender por qué hablaba yo cambio de paradigma. ¿Van a comprender un paradigma o el concepto que usted lo tiene claro? Sí. Solo que en el módulo nosotros vamos a utilizar el paradigma con la siguiente definición. Para nosotros un paradigma va a ser un modelo, un patrón, un ejemplo, una teoría o un conjunto de teorías que nos sirven de modelo para seguir y resolver problemas dentro del aprendizaje. Cuando yo le pregunte a usted qué es un paradigma, usted debe responder, es un modelo, es un patrón, es un ejemplo, es una teoría, es un conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir para resolver problemas dentro del aprendizaje. ¿Ya? A partir de este momento, cuando escuchen que yo hable de modelo, cuando escuchen que hable de patrón, cuando escuchen que hable de ejemplos a seguir para resolver problemas del aprendizaje, es paradigma. Si hablo de teoría o conjunto de teorías para resolver problemas del aprendizaje, paradigma. Si hablo de modelo, paradigma. Si hablo de patrón, paradigma. Los paradigmas educativos son modelos que nos permiten analizar, comprender métodos de aprendizaje y cómo se pueden desarrollar para adquirir la información o cómo les va a permitir a los actores adquirir el conocimiento dado. Hay 4 paradigmas que vamos a desarrollar. El paradigma cognitivo, el paradigma sociocultural, el paradigma humanista y el paradigma conductista. No necesariamente en este orden, pero vamos a nosotros a hacer hincapié en el desarrollo de cada uno de ellos, tomando en cuenta que en el cognitivo hay un aprendizaje del conocimiento dado por las áreas cognitivas y las disciplinas que se marcan. En el paradigma sociocultural,
la interacción social con la que se tiene que mediar el aprendizaje. En el paradigma humanista vamos a ver cómo se trabaja con los problemas reales. Y en el conductismo nosotros vamos a desarrollar cómo es que se trabajan o cómo es que se observan los estímulos, los refuerzos, cómo era la planificación rígida. En este campo, ustedes recuerdan esta escala, ¿verdad? La escala que habíamos hablado sobre los actores. Al inicio el actor puede entrar con un conflicto de paradigma. ¿Qué vemos yo que era un paradigma? Un modelo. Patrón, ejemplo, teoría o conjunto de teorías Muy bien. que sirven de modelo. Que sirve de modelo a seguir para resolver problemas del aprendizaje. Entonces, nuestros actores a veces entran en este conflicto de paradigmas. Este conflicto de paradigmas los llevan a una postura negativa. Y habíamos dicho que es mejor llevarlos al punto 6. En el punto 6, ellos buscan o se les dan nuevas oportunidades, luchan, salen adelante, se les da pequeños éxitos y luego esto funciona y van a tener un éxito mucho mejor que el que tenían al principio, evitando la rendición. Este conflicto de paradigmas no solamente ocurre con los actores. Aquí está la escala del docente. También ocurre con los docentes. El docente a veces entra en una crisis de paradigma, conflicto de paradigma. También llega a una negación, pierde la confianza, se aísla, crea resistencia y se rinde. Hay docentes que ingresan al aula y por más que utilizan todas las estrategias que tienen, no consiguen que el aprendizaje por onda que habíamos hablado sea adecuado. Entonces utilizan un método, utilizan otra estrategia y entran en un conflicto de paradigmas y empiezan con la negación. Bueno, entonces me estoy dando cuenta. Y esto ocurre generalmente con aquellos que están empezando como docentes. Y dicen, bueno, no debo servir como docente. Me equivoqué. Y pierden la confianza. Y dicen, bueno, como no sé, seguramente nunca voy a poder, he perdido mi tiempo, me he quedado mal, me he quemado, hacen resistencia y dicen, bueno, entonces no quiero saber nunca más de ser docente, para qué le he hecho caso a mi colega, me ha dicho mi familiar que yo tenía aptitudes que podía hacer, no quiero saber nada, nunca más X a la educación, se rinden y chao. Y dicen, no, nunca más, no, cero, docentes, no quiero saber ni de docentes ni en pintura. Y se rinden y se van. No. Lo mismo, crisis y conflicto de paradigmas, modelos, patrones, ejemplos, teorías o conjunto de teorías. Empieza la negación y ¿qué ocurre? Saltan al punto número 6. En el punto número 6 dice búsqueda de oportunidades en una nueva realidad. ¿Qué cree usted que es esta búsqueda de oportunidades? Si mis métodos y las formas de enseñanza que antes tenía no dan los mismos resultados, ¿qué tengo que buscar? Buscar nuevos métodos, poner, Actualizaciones. también actualizar. Actualizar. Por eso es que nosotros los felicitamos. Seguramente los han felicitado a ustedes. Porque quizá alguno de ustedes ha entrado en este punto. No me hacen caso, no sé cómo está la educación actual, necesito saber cómo está la educación actual, qué herramientas, qué elementos necesito. Entonces busco nuevas oportunidades, me actualizo, busco nuevos métodos, nuevas estrategias o hago una retroalimentación de lo que ya sé y veo que mi método sí está bien, pero necesitaba un impulso, necesitaba una idea nueva. Pero eso es la búsqueda de oportunidad. Ustedes van a ser uno de los grupos que van a dar el cambio, este cambio, y que para ustedes mismos es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque su regreso, si bien es paulatino, llega con mayor confianza.
Y esta actualización más la base que usted tenía se integra muy bien. Y es más, lo sube a usted a un nuevo nivel. El nivel que uno tiene cuando se actualiza es mucho más amplio de aquel que no está actualizado, porque tiene que la base principal y sobre la base principal está tomando en cuenta todo lo nuevo, todo lo que habla. Entonces, usted está entrando en negación, busque, busque, no se rinda, busque, intente. Si ya después de eso no da, vuelva a buscar. Cuando hablamos de las instituciones educativas y las perspectivas, se toman en cuenta los procesos psicológicos con los que se trabaja. Usted en sus actores va a trabajar en el aprendizaje, en el área emocional, en el lenguaje, en la atención, en la memoria, en el pensamiento, en su motivación, en su percepción y en su sensación. Los procesos institucionales manejados por un proceso psicológico le permiten tener una base en un conjunto de mecanismos sociales y culturales que le van a apoyar en su aprendizaje, porque en base a esto usted va a considerar el entorno de trabajo en el que está. Ahora, a este cambio hay causas negativas. Habíamos visto las positivas, pero también hay negativas. En estas negativas tenemos que tomar en cuenta que hay algunos estudiantes que van a tener limitaciones. Limitaciones en procesos cognitivos elevados, limitaciones en la percepción, en la atención, en procesos complejos, en razonamientos lógicos, en conceptualizaciones, en abstracciones. Pero aquí surge algo muy bonito. Algo bonito porque dentro de todo el caos que se plantea aquí de las limitaciones, surge esa luz. Y es una de las características de nuestro diagnóstico del aula. ¿Cuál es el diagnóstico del aula? Las tres características. Evaluación, intervención y seguimiento. Muy bien. Entonces, si ustedes ven esta causa negativa, nos da la posibilidad de intervención. ¿Para qué? Para la corrección. Entonces, todo lo que está configurado así le va a dar luz y claridad a nuestros actores, porque nosotros vamos a conocer estas limitaciones y vamos a trabajar en cada una de estas limitaciones. El Sol es una estrella amarilla que está a 1000 grados de temperatura, por encima de los 1000 grados de temperatura, y está a una distancia de la Tierra aproximadamente de 8 minutos a la velocidad de la luz. Licenciado, ¿qué es ese círculo que está alrededor con el color del arco iris? Por favor, le pido que no me interrumpa, porque eso no tiene nada que ver con el tema. No puede ser que usted esté hablando de un círculo cuando estamos hablando del Sol. ¿Por qué les menciono eso? Porque es un ejemplo que lo vamos a ver en la segunda parte. Pero antes quiero mostrarles este top 5. Top 5. ¿Qué es el top 5? El top 5 son las observaciones que tienen los actores referente a todo lo que pasa en el aula y con los maestros. La generación de conocimiento y los actores actuales. Ellos observan, por ejemplo, la masterclass y la clasifican y la colocan en el puesto número 5. La masterclass. Haciendo la siguiente aclaración. Masterclass es una plataforma así como Moodle, así como Classroom. Esa no es. Se llama Masterclass, pero esa no es. Segundo, Masterclass por la definición es la realización de enseñanza, aprendizaje o algo educativo a través de un medio inalámbrico o a distancia con la utilización de tecnologías avanzadas o tecnologías útiles para conferencias en masas. O sea, lo que nosotros estamos haciendo en este instante, conectados de distintos departamentos a través de tecnología. Eso también se llama masterclass, pero eso no está observado. La masterclass que está observada y que ellos llaman masterclass es la clase en la que el maestro o el docente habla y habla y habla y no tiene que volar nada, ni una pluma, ni una mosca.
totalmente estricto. Esa es la masterclass que ellos llaman. La llaman así. Eso está observado. En la posición número 4 está la falta de autonomía y la estandarización de contenidos. Quiere decir, este es el contenido y solo de este se aprende. Este y este. Pero hay otro, no este. Pero ese ya tiene 14 años, no es este. Pero y si yo quiero investigar, no puede investigar. Entonces no hay una autonomía. Eso está observado. 3, la memorización. La memorización no como el método para aprender, sino en la forma repetitiva que se utiliza para que supuestamente se aprenda. ¿Ya? Va a escribir 10,000 veces en una hoja un concepto. ¿A cuántos de nosotros nos castigaron así? Va a escribir 500 veces en un concepto. Dígame si se acuerda el concepto. 2, la poca libertad. No nos acordamos, ¿no? El concepto. Si nos piden escribir, ni escribimos bien. 2, la poca libertad. No la poca libertad de expresión, no, ni la de opinión, sino la poca libertad en búsqueda de otras opciones de información y de utilización de otros métodos. Por eso es que en el número 1 están los métodos antiguos. En los métodos antiguos está 1, el tipo de paradigma; 2, la metodología que se utiliza; y 3, las formas en las que los procesos de enseñanza-aprendizaje se utilizan. Estos métodos antiguos son los que están observados. Y eso es lo que crea el caos, la falta de concentración, la distracción y todo lo referente en esta actualidad. Muy bien. Perfecto. Bien.